Y bueno, y hasta que se detuvo abruptamente el avión, el fuselaje, y ahí, fíjate vos, que este es un cuento que no sé si me sale muy bien. Fíjate vos lo imberbe que era yo, y lo chico y lo malcriado, que le pregunto a Roberto Canella, que venía sentado al lado mío, le digo, Roberto, entre medio de todo el desastre, le digo, Roberto, ¿esto es lo que se llama un desastre? O sea, yo no tenía ni el concepto de lo que era un desastre, porque mi vida era una vida bastante cómoda, digo, con mi padre, que me había dado todo, mi madre, un malcriado, o sea, no sabía ni el significado de la palabra desastre. Que a mí me parece un cuento súper atractivo para que veas la juventud que tenía. Sin duda. Y bueno, y ahí como podemos, el avión se había partido unos 10 centímetros atrás de mi asiento, y como pudimos, no podíamos ir por adentro hasta la cabina del piloto, pero queríamos hablar con los pilotos. Llegamos a la cabina del piloto por el lado de afuera, y enterrándonos en la cintura, aparte de mocasines, o sea que no estábamos con ropa adecuada, eran mocasines. Enterrándonos hasta la cintura, ahí son nieves eternas, llegamos a la cabina. El comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es: pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, y nos aprestamos a pasar la peor noche que te puedas imaginar. La noche del horror, lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía: lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que moría, gente que gritaba, muertos de sed, muertos de miedo, Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. A ver si cuando veas al chico de 18 años que hoy están jugando al PlayStation o a lo que fuera, te darás cuenta de lo que es un chico de 18 años. Yo tengo un hijo que tiene 20 y pico, que yo mismo lo estoy por matar porque es una edad que esa adolescencia es algo que hay que esperar que pase, porque es una enfermedad realmente. Yo no servía para nada, Jordi, no tenía la más mínima idea de nada. Y bueno, pero la noche del horror pasó y llegó el sábado, 14 de octubre, un día espléndido. El lugar donde nosotros nos caímos parecía una postal suiza. Parecía un lugar, era espléndido, era la paradoja del lugar tan lindo con un lugar tan desastroso. Ese día, entre medio de las montañas, pasaron 2 aviones, 2 veces, aviones de búsqueda naturalmente, pero que pasaban como a 1000 metros de altura. Y fíjate lo naif que éramos nosotros, que le gritábamos a los aviones, socorro, en fin, convencidos de que nos podían escuchar. Fíjate el absurdo. Y bueno, y festejamos convencidos de que nos habían visto. Me acuerdo que con Roberto Canella nos tomamos una media botella de whisky celebrando de que nos habían visto, y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior, y llega el día 10 de nuestra historia, donde sucede la peor noticia que te puedas imaginar, pero que nosotros convertimos en oportunidad. De hecho, yo escribí este libro, que se llama Después del día 10, uno de los 26 libros, es este libro. ¿Por qué? Porque ese día cambia la historia, y cambia a raíz de esta noticia. Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio. Queríamos escuchar por dónde venía la búsqueda, porque nosotros dábamos por descontado de que nos habían visto aquellos aviones. Y de pronto había que escucharla del lado de afuera del fuselaje, y de pronto entra Gustavo Nicolich adentro del avión y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Él se dirigió a mí quizás porque yo era el más chico, y digo: ¿qué pasó? Me dice: acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínate ese chico malcriado, caprichoso, que no servía para nada, te dicen como buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarra del cuello, me mira a los ojos y me dice: ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo digo: pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada?
Me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, Jordi, que las historias son las historias, pero sobre todo como uno procesa las historias, pero mirando para atrás, por el espejo retrovisor, como me gusta decir a mí, a ese día 10, te puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Wow. Cambia la actitud.